hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor porque es bueno, y donde quiera que se predica su palabra, en donde quiera que se abre la Biblia, nosotros debemos de estar agradecidos por esa gran gracia manifestada de parte de Dios al poder escuchar su palabra, al poder meditar en su palabra, al poder aplicar su palabra a nuestra vida. No hay nada, hermanos, más detrimental para la vida del creyente que hacer las cosas de Dios o su palabra común, ¿verdad? Eso nunca lo debemos de permitir. Nunca debemos de permitir cambiar las bendiciones de Dios dadas a su pueblo como cualquier otra cosa, como especialmente nosotros los hombres, ¿verdad? Tenemos un automóvil, nos gusta por un tiempo, después vemos otro y nos gusta y lo cambiamos, ¿verdad? Las mujeres no tanto son así. Las mujeres tienen un par de zapatos y añaden otro, y añaden otro, y añaden otro, y añaden otro. Pero el punto es de que traen cambio. El hombre lo reemplaza, la mujer solo añade. Pero hermano, en las cosas espirituales y las bendiciones que Dios nos ha dado, no podemos actuar de esa manera. No podemos menospreciar lo que el Señor nos ha dado por su gracia. Porque como siempre les he dicho, las cosas que Él nos da como iglesia o individualmente como creyentes son cosas sagradas y que no son dadas a todos, sino solamente a aquellos de quien el Señor ha tenido misericordia. Y por tanto, cada vez que nos reunimos, debemos de estar gozosos, alegres, atentos, expectantes, deseando para que el Señor nos hable. No podemos, hermanos, convertir algo tan sagrado como en una religión muerta, como lo es el Evangelio. Nuestra comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pueden venir pruebas, ¿sí? Pueden venir situaciones a la vida. Somos dados a hacer común las cosas que son excelentes y sagradas. Somos muy dados como seres humanos. Y hacer del domingo, cuando nos reunimos, una más de nuestras actividades. Y yo quisiera decirle que el día de hoy vemos en el texto que vamos a leer que los judíos y aquellos fariseos específicamente que antagonizaban a Jesús exactamente habían caído en ese patrón de haber hecho lo sagrado común y de haber hecho algo que procedía de Dios a una creación propia. Porque el hombre es dado a eso también, a reemplazar lo que Dios nos da como su palabra y su evangelio, y a reemplazarlo con nuestro evangelio, con nuestra opinión de lo que es el evangelio, con nuestra metodología de lo que creemos que es el evangelio. Estoy hablando a un nivel personal quizás. ¿Cómo es que entendemos la palabra? ¿Cómo es que vemos la vida cristiana? ¿La vemos como Dios nos dice que debe de ser la vida cristiana, o la vemos y la medimos y la practicamos de acuerdo a nuestro estándar y no la palabra de Dios? Eso es lo que sucedió en este evento que vamos a leer de Mateo. Si puede abrir su Biblia en Mateo capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer la palabra del Señor.
Pero permítame hacer una oración antes de empezar. Vamos a orar juntos, vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Gracias, amado Señor. Una vez más te damos muchas gracias por el privilegio y la gran bendición de permitirnos abrir tu palabra, Señor, en esta tarde, para que podamos recibir de parte tuya, Señor, como ha sido tu propósito explícito, Señor, de que cada vez que abramos tu palabra, tú hables a nosotros. Tu palabra no es aburrida, tu palabra nunca pasa de moda. Tu palabra nunca falla. Señor, y como predicadores tenemos una gran responsabilidad de presentar tu palabra, pero el oyente tiene la gran responsabilidad de recibir tu palabra. Y así, Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a despejar nuestra mente y a concentrarnos completamente en ti, en tu palabra, para que, Señor, tu palabra encuentre camino a nuestro corazón y a nuestra mente, en donde la necesitamos, Señor, para que eventualmente se transforme en una vida, Señor, práctica. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos tu dirección. Amén. El versículo 1 al versículo 8. Y el título del mensaje de hoy es Jesús, el Señor de todo. Quizás en su Biblia usted tiene un título que dice Jesús, Señor del día de reposo, porque eso es algo que resalta en el texto. Y dice el versículo 1, por aquel tiempo, Jesús pasó entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos dijeron, mira, con una acusación, ¿verdad? Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito, lo que no es permitido hacer en el día de reposo. Pero Jesús les respondió y les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Una pregunta, básicamente una pregunta retórica, porque ellos en verdad sí habían leído esa historia de 1 Samuel capítulo 21. Y les vuelve a hacer otra pregunta y les dice, ¿o no habéis leído en la ley, en las escrituras? Le está hablando a estos hombres religiosos, a estos fariseos, y les dice, ¿no han leído en la ley? Claro que habían leído, eran fariseos. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y sin embargo están sin culpa? Jesús les dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gracias, Señor, por tu palabra. Como les dije algunas semanas atrás, hemos llegado a un punto crucial en donde Mateo, el evangelista, nos está
narrando las evidencias, o nos está presentando, mejor dicho, las evidencias de quién es Jesús. Y desde los primeros capítulos, presentándonos la genealogía, el bautismo de Jesús, antes de su bautismo, su nacimiento virginal, sobrenatural, la tentación, luego llevándonos por el sermón del monte, en donde como Mesías y Rey de Israel había tomado la tarea de explicarle a los judíos la verdadera justicia, y por la cual aquellos que verdaderamente viven la verdadera justicia serán los únicos que dan evidencia que son parte del reino. Y vimos el capítulo 5 al capítulo 8 cómo Jesús aclara y presenta la verdadera justicia y corrige el pensamiento religioso de los judíos, pero no lo hace violando la ley, sino más bien aclarándoles la ley. Y él mismo testifica en Mateo 5:17, porque yo no he venido a quebrantarle la ley o a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y vemos, Mateo nos lleva por ese tremendo relato de los milagros de Jesús, evidencias mesiánicas. Y apenas en Mateo 9 vemos el primer conflicto con los fariseos, cuando por la gracia divina un hombre publicano como Mateo es rescatado de su pecado. Un hombre que trabajaba para los romanos, para oprimir a su propio pueblo, haciéndose rico y cobrando impuestos, despreciado por el pueblo de Dios. Y sin embargo Jesús llega, le hace un llamado con autoridad y Mateo lo sigue inmediatamente. Algo que todos los demás religiosos y líderes no hicieron. Y este hombre que era un pecador, con un estigma tremendo de su propio pueblo, por verse como un traicionero de su pueblo, Jesús llega, lo llama y lo rescata. Y Mateo inmediatamente, la Biblia no nos da mucho detalle, pero él inmediatamente hace una relación profunda con su Señor y Salvador y le prepara un banquete en su hogar. Y da evidencias de la comunión inmediata, verdadera y genuina. Y lo lleva al lugar más profundo, el lugar más especial de todo ser humano, a su hogar. Jesús no puede ser un Señor solamente de afuera. Jesús es Señor de nuestra alma y de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Mateo lo lleva a su casa, le prepara un banquete, pero era un banquete evangelístico. Porque la Biblia nos dice que invitó a todos, o a muchos, pecadores y publicanos. Lo que él quería era que supieran y que recibieran lo que él había recibido. Y ahí estaban los fariseos viendo. Vamos a leerlo en el capítulo 9. Vaya conmigo, vamos a Mateo 9.
Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos, y nosotros hemos visto esto, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. No hubo ninguna objeción. Se recuerda que esto es Mateo contándonos la historia de su propio llamamiento. Y levantándose le siguió, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y aquí es donde los quería llevar, y aparece por primera vez en el Evangelio de Mateo algo que vemos más temprano en el Evangelio de Juan, casi desde el principio, el conflicto de los religiosos con Jesús. Versículo 11 de Mateo, en el capítulo 9, dice: y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, no confrontaron a Jesús, se fueron con los discípulos de Jesús. Llegaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, y cuando vieron eso, los fariseos le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y básicamente ahí empieza el conflicto que nos empieza a narrar Mateo, de ese conflicto que va creciendo, va aumentando mientras vamos leyendo el Evangelio, va aumentando ese conflicto, y vemos casi un clímax en aquella reprensión en contra de la falsa justicia y de la falsa espiritualidad en Mateo 23, donde Jesús les llama más de 7 veces fariseos hipócritas. Y entonces estos hombres empezaron acá, de acuerdo al relato de Mateo, empezaron a antagonizar a Jesús. Ya había mucha evidencia de que Jesús los estaba incomodando, porque no encajaba con su religión. Ya Jesús había advertido a sus discípulos diciéndoles, sabiendo que él mismo era objeto de esa violencia, les dijo: he aquí yo los envío en medio de lobos, y los perseguirán y los llevarán a los tribunales. Los versículos anteriores del capítulo 12 vemos cómo Jesús hace la gran invitación, después de haber reprendido a estas ciudades que se jactaban por ser judías, pero que habían rechazado a su Mesías de una manera horrible. A pesar de que tenían toda la evidencia de quién era Jesús. Y aparecen los grandes: ¡ay de ti, Capernaum! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si lo que se hizo en ti se hubiera hecho en las naciones paganas, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Y en medio de todo eso, Jesús le da la confianza y reafirma a aquellos pequeños, aquellos discípulos que son llamados, y les dice: ustedes son aquellos a quienes el Padre les ha dado a entender el misterio. No lo ha revelado a los grandes, a los ricos, a los inteligentes, sino a los pobres, a los niños. Y Jesús se manifiesta como el único medio por quien podemos llegar al Padre. Y Jesús llama a sus discípulos y a todo aquel que quiera escuchar su voz, y les dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar.
y tomen mi yugo, no el yugo de la ley de los fariseos hipócritas que los cargan con miles de reglas, pero que están lejos de Dios. En realidad la ley se había convertido en un yugo a causa de la religiosidad y de la interpretación equivocada de los fariseos, que supuestamente eran maestros de la ley, eran guías del pueblo, que no traían libertad al pueblo, sino traían opresión al pueblo, abuso al pueblo. Eran hombres sin misericordia. Hermanos, y esa es una característica distintiva de la religión falsa, hipócrita, que impone cargas, que impone un yugo que Dios no ha mandado sobre la vida de hombres y mujeres que ya están viviendo en una desgracia por causa de su pecado, y lo que reciben es una carga que no libera, que confunde, desvía, cansa y decepciona. Y desafortunadamente el enlace que hacen o la conexión que hacen es con Dios. Un guía espiritual tiene una gran responsabilidad en lo que enseña a aquellos que se ponen delante de ellos para recibir sus enseñanzas de la palabra de Dios. Platicábamos con los hermanos allá acerca de una clase que hemos tenido con un maestro que dice: toda interpretación equivocada de las Escrituras es pecado. Porque eventualmente, si interpretamos mal la Escritura, entonces enseñamos mal. El hombre que interpreta y que malentiende las Escrituras, entonces enseña mal. Era exactamente lo que hacían estos fariseos hipócritas, que se dedicaban a poner reglas, cargas, yugos, que no traían liberación, ni mucho menos salvación, ni comunión con Dios, sino Jesús dijo: yo solamente puedo revelar al que quiero al Padre. El Padre me conoce y yo conozco al Padre y lo revelo a quien yo quiero. El punto es que Él es el único que puede revelar a Dios. Los hombres oscurecen a Dios. Lo mejor que puede hacer un hombre para revelar a Dios y su plan de salvación, que va a ayudar a cada cristiano, es simple y sencillamente hablar su palabra. No añadirle a la palabra, no quitarle a la palabra de Dios, no quererla adornar con cualquier cosa que Dios no nos ha mandado a hacer. Jesús, sabiendo que Él es el único, supremo, revelador de Dios el Padre y de la salvación, hace la gran invitación a todo pecador y principalmente a aquellos que son sus discípulos, y les dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar, el precioso descanso. Que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y ahora Jesús es confrontado una vez más por los fariseos. Vemos que al principio, en el capítulo 9, era un acercamiento a sus discípulos. ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Acá en los versículos que leímos, el versículo 1, se nos cuenta que Jesús pasó entre los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre, dice la palabra, y empezaron a arrancar espigas para comer.
El día de reposo era muy importante en la religión judía porque Dios mismo lo había establecido. Y vemos sus orígenes. En el tiempo que hemos tomado de estudiar la creación, hemos visto cómo Dios creó todas las cosas en 6 días y luego reposó. Pero entendemos muy bien que no es que Dios se cansó, sino que Dios en su sabiduría, su misericordia, en su gracia nos está demostrando ahí. Pablo dice que el día de reposo no fue creado por Dios, sino para los hombres, porque los hombres son los que se cansan. Internamente nosotros fuimos creados, amados hermanos, con esa dependencia de descansar. Y Dios había establecido el reposo, primero señalado y después como un mandato en la ley. Y entonces los judíos conocían muy bien acerca del reposo y sus prácticas en la ciudad de Los Ángeles, justamente de donde venimos nosotros ahora. Por todo el tiempo que nosotros vivimos allá, había una comunidad judía muy grande. Y cuando nosotros, era el día sábado, algunos trabajaban el sábado, otros no, nosotros íbamos y teníamos que pasar por esa ciudad, siempre mirábamos a los judíos caminando en las calles, no manejaban, no cocinaban, no hacían nada ese día, no agarraban carros, sino se iban a la sinagoga caminando. Y miraba una escena algo hermosa, los padres con los hijos caminando y por todo lado, parecía una actividad hermosa y era muy común. Ellos todavía practican eso. Pero en el versículo 1 nosotros vemos que Jesús pasa en el día de reposo. Sus discípulos tienen hambre y empezaron a arrancar espigas para comer. Y escucha el versículo 2, cuando lo vieron, ¿quiénes? Los fariseos, no los regulares. O sea, Mateo nos está dando información importante, los líderes religiosos. Cuando los fariseos, dice, vieron esto, le dijeron a Jesús, ahora ya fueron directamente al maestro, a Jesús. Ya no fue suficiente llegar a sus discípulos. Ahora querían ir y confrontar a Jesús, y esto se va aumentando, y eventualmente de estos versículos, al final del capítulo 18, ellos determinan destruir a Jesús. Llegan y le dicen, mira, con una admiración sorprendente, como que lo que había sucedido era lo peor, pero en realidad estos judíos estaban detrás de Jesús para quererlo atrapar en un error y poderlo acusar y destruirlo. Pero no eran paganos, eran maestros de la ley. Y como hemos dicho, que sostener una Biblia en tus manos o en las manos no equivale a una verdadera vida espiritual. Y como Mateo nos narra el Evangelio de Juan nos narra en el capítulo 5 estos mismos conflictos con los judíos, podemos ver que aún se puede escudriñar la escritura misma y todavía así rechazar al rey, a Jesús. Es totalmente contradictorio. Es totalmente absurdo que se tenga la Biblia, se lea la Biblia, se profundice en ella, como resultado salga que repudiamos a Jesús, o que el hombre repudia a Jesús. Sin embargo, sucede. Estos hombres se levantan y dicen, mira a tus discípulos, lo que hacen no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les da una respuesta haciéndoles 2 preguntas a los maestros.
a los conocedores de la palabra de Dios. En realidad ellos estaban mostrando algo que era contradicción completa a lo que es la verdadera justicia. Algunos comentaristas dicen acá que lo que Jesús está haciendo en los capítulos 2 al capítulo 8 es ir de menos a más para demostrarles a estos hombres que en la ley hay excepciones, no se quebranta, pero hay excepciones cuando un principio mayor está en juego. Y sin embargo, estos hombres habían convertido, escuche, la ley de Dios en más de 613 mandamientos que eran un yugo esclavizador para los hombres y las mujeres. De hecho, recoger las espigas para comer había sido establecido por el Señor mismo como una manera de poder ayudar al pobre, una manera de que los ricos y los que tenían podían demostrar su verdadera justicia y su generosidad hacia los necesitados. ¿Y cuánto más espera eso de los líderes religiosos? Que sean hombres compasivos, hombres que no solamente enseñan a ser generosos, pero que ellos mismos son generosos. Hombres que no solamente enseñan a caminar en la verdad, pero que ellos mismos caminan en la verdad. No como estos fariseos que les gustaba enseñar reglas y mandamientos humanos, pero ellos, dice Jesús, no movían una sola carga, ni con un solo dedo. Eso es una falsa espiritualidad. Eso es una falsa religión. Vaya conmigo, le voy a mostrar cómo Dios mismo había establecido, y lo vemos en una historia. Si usted ha leído el libro de Ruth, vamos a leer una historia de cómo era que esto era aplicado en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Vaya al libro de Ruth, capítulo 2. Y vamos a ver esta historia preciosa que nos ilustra cómo era que debían de haber actuado los fariseos y los escribas, pero no lo hicieron, sino que aquí encontramos un ejemplo glorioso y precioso de la actitud de un verdadero hombre espiritual. Lo tiene en su Biblia. Lo tiene que ver en su Biblia, porque no quiero que piense que lo inventé. Amén. El capítulo 2 de Ruth. Siempre es importante que leamos la Biblia para seguir y entender. No hay cosa mejor que leer y que la Biblia misma nos hable. ¿Lo tiene? Y entonces el capítulo 2 empieza narrando ya a Ruth y Noemí de regreso a Israel. Le doy un poquito de contexto. Noemí y su esposo y sus hijos se habían ido a Moab porque había hambre en Israel, pero estando en Moab la familia sufrió una tragedia. El esposo muere y los hijos mueren, y quedan la esposa de los hijos con la suegra. Y se nos narra en el capítulo 1, en el camino, una de las muchachas regresa, pero hay una que permanece fiel y sigue con su suegra. Entonces empieza y versículo 2 y dice: y tenía Noemí un pariente de su marido Elimelech, que había muerto, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz.
Y Ruth la moabita dijo: Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, escuche, a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Escuche, una mujer pagana. Claro, a este punto ella ya había aceptado al Dios de Israel. Era una mujer que había aprendido bien de su esposo. Porque es interesante lo que ella le pide a su suegra. Le dice: déjame ir a recoger espigas. ¿Cómo ella sabía eso? En pos de aquellos cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que le pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y he aquí vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: que el Señor te bendiga. A él era el jefe, era el dueño de los campos. Entonces, en el versículo 5, entonces Booz dijo a sus siervos que estaban a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Ruth estaba todo el tiempo sabiendo de que iba a hallar misericordia, que era un mandato de Dios que les permitieran ir a los campos después de que ellos cosecharan y recoger el resto de las espigas para que ellos tuvieran que comer. Versículo 8 dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate aquí con mis criadas. Eso es la verdadera justicia y un corazón generoso y misericordioso. Esta era la actitud que deberían de haber tenido aquellos hombres al ver a los discípulos de Jesús que tenían hambre. Hombres que, por lo que sabemos, no tenían nada, y el mandato de ir y predicar era: no se hagan de nada, porque el obrero es digno de su salario. Y los fariseos, al ver a estos hombres, quizás solamente con sus vestidos, espigando, lo que les entra es el sentido satánico, religioso, falso, espiritual, y acusan: mira a Jesús y dice: tus discípulos están haciendo aquello que no es lícito. Pero ven cómo Booz dice: hija mía, no extraña, moabita, pagana. Le dice: hija mía, no vayas a espigar a otro lado, quédate en este campo con mis criadas. Y escuche lo que sigue: fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado, escucha, a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacaron los siervos. Mire la amabilidad, la generosidad y el corazón de este hombre al decirle a esta mujer: no solamente recoge, pero no recojas de las obras, sino ve detrás de mis siervas y recoge con ellas, y cuando tengas sed, bebe. Esto sorprendió a Ruth, y bajó su rostro. En el versículo 10 se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí siendo yo extranjera? No tienes ninguna obligación conmigo. Soy extranjera, soy de Moab. Y la respuesta de Booz le dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre
y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense y la bendice tu obra y que tu remuneración sea completa de parte no de vos, sino de parte de Dios mismo, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ya ella no era moabita, ya era israelita. Se había refugiado bajo el Dios de Israel. El fin de todo esto, hermano, ella llegó cargada. Es más, vos ordena que a propósito dejen caer más de lo debido para que ella tenga suficiente. Y vemos ese contraste con el falso espiritualismo de los judíos que dicen: mira, a tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y ni por un momento tuvieron compasión del hambre de los discípulos, no acaudalados de Jesús, sino discípulos que dependían de Jesús, que si andaban con Jesús no tenían ni en dónde recostar su cabeza. Y Jesús le responde en el versículo 3: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo es que entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo los sacerdotes? En otra palabra, le está diciendo: ¿no han leído? Lo han leído Primera de Samuel capítulo 21, en donde David, que no era sacerdote, estaba siendo perseguido por el rey, llegó con hombres y tenían hambre y comieron del pan santo, del pan consagrado. Era un pan que solamente le pertenecía a los sacerdotes. O sea, Jesús no le está negando que eso era verdad, pero ahí hubo una excepción. Había un principio mayor, y era el de tener compasión del hambre y de la persecución de aquel hombre ungido y de aquel hombre que en un futuro sería el rey de Israel. Imagínense ese contraste en comparación con Jesús y sus discípulos. El fallo fue abismal de los fariseos. El sacerdote en Primera de Samuel cedió el pan a David y a sus hombres que estaban siendo perseguidos para que pudieran recobrar fuerzas, refugiarse y alimentarse. Y Jesús ahí le enseña la hipocresía terrible de estos fariseos, porque sabe que ellos sí lo habían leído, pero no estaban tomando en cuenta la palabra de Dios ni aplicando la verdadera justicia como debería de ser. Pero Jesús los trae al lugar correcto. Hermanos, nuestro Señor es maravilloso. Él es el que verdaderamente le da el significado y el entendimiento a la Escritura. Y aquí Él enseña que había un principio mayor y que ellos, como hombres corruptos, no es que no lo habían leído, no es que no podían aplicarlo, si es que no querían aplicarlo. Y más bien estaban haciendo uso de la ley para atacar y condenar a Jesús. Qué terrible puede ser eso de los hombres que usan la misma palabra de Dios para destruir a sus hermanos. Y nos recuerda la palabra en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú mismo caigas.
El hipócrita, el fariseo, está siempre viendo cómo puede usar la palabra de Dios, no para edificar y traer vida, sino para cómo destruir la vida, porque tiene una interpretación privada de lo que la palabra de Dios es. Eso es muy peligroso. Una interpretación individual privada, podríamos decir. Agarra la palabra y la aplica equivocadamente, sin misericordia, destruyendo, pero poniéndose para juicio también. Versículos 5 también sigue con la pregunta retórica a Jesús y les dice: o tampoco, o no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Era totalmente contradictorio. Escuche, aquí Jesús le está diciendo que ustedes no han leído en la ley, no han visto el sistema de sacrificios, no han visto en el día de reposo que los sacerdotes trabajan, no reposan. Todas las actividades que se llevaban en el templo, sacrificios, traer agua para lavarse, vestirse, implicaba trabajo. Y entonces los judíos sabían muy bien de que estas no eran reglas absolutas. Dios no ignoró, Dios mismo estableció el orden de cómo el templo iba a operar, de los sacrificios, las actividades, las ofrendas, la limpieza, los holocaustos. Aún los panes de la consagración tenían que ser cambiados regularmente y tenían que traerse y ordenarse. Eso implicaba trabajo, el cocinarlos. Y entonces Jesús los está confrontando con su hipocresía, con su religiosidad, con su falsa espiritualidad. Y le dice: ¿no saben que los sacerdotes en el templo, en el día de reposo, profanan y están sin culpa? Dios no los ha destruido. Qué peligroso es la religiosidad. Qué peligroso es, amado hermano, caer en un espíritu legalista, en un espíritu fariseo, y de hacer de algún sistema algo mayor de lo que Dios demanda de nosotros a través de su palabra. Y aquí Dios no está contradiciendo sus mandamientos. Jesucristo mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley. El cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará, ni una tilde, ni una coma, por decirlo así, se quebrantará o dejará de ser. Y ahora en el versículo 6 verdaderamente los confronta y les propone la realidad que ellos mismos no han podido ver. Ustedes no han leído lo que sucedió con David y los panes consagrados, que no le era lícito comer, pero más sin embargo lo comieron. Ustedes no han leído lo que los sacerdotes hacen en el día de reposo. Y ahora en el versículo 6 les dice: pues ahora les digo que algo mayor que el templo está aquí. Wow. Esas palabras, amados hermanos, son un reclamo de divinidad. Usted sabe cuán importante era el templo en la vida religiosa de Israel.
El templo representaba la presencia de Dios con su pueblo. Era el lugar donde Dios se encontraba con los hombres y los hombres traían ofrendas a Dios. Era el lugar en donde se hacían los sacrificios y en donde Dios pasaba por alto sus pecados a través de los sacrificios. Sin eso Israel no era Israel. Hubiera sido como una más de las naciones gentiles y paganas. Y Jesús le dice, algo más grande que el templo está aquí. ¿Sabe qué está haciendo Él? Les está destruyendo toda su falsa religión y su falso entendimiento de la verdadera vida espiritual. Porque al fin y al cabo todo el sistema sacrificial apuntaba verdaderamente ¿a quién? A Jesús. Y Jesús es mayor que aquello que Él ha establecido. Aquello que Él estableció no puede ser mayor que Él. Y por eso lo interpreta correctamente. Por eso es el único a quien debemos de ir para poder entender verdaderamente su palabra y no aplicarla religiosa y equivocadamente y aún conveniencialmente o con conveniencia para poder agarrar camino en cualquier desviación que yo quiera. Hermano, es importante que no le agarremos amor a la tradición, que no le agarremos apego a las enseñanzas equivocadas de tiempos pasados, que no han conducido a nada, que solo han conducido a pérdida, dolor, confusión, equivocación. Y que hagamos lo que Ruth hizo, como decía, nos pongamos bajo la mano de Dios poderoso. Para que Él sea el que a través de su Espíritu Santo y a través de la iglesia que Él ha dado y que ha establecido, juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios para verdaderamente ser hombres y mujeres espirituales. Y decirlo así, hombres y mujeres verdaderamente espirituales que no usan la palabra de Dios como una excusa para sobresalir o dañar, sino para ser humillados y glorificar a Dios a través de un sometimiento a su palabra y un entendimiento correcto. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Todas las actividades, las operaciones, todos los sacrificios, todo el orden del templo apuntaba a una persona, y es Jesús, el más grande y Señor de todo. El vocabulario, la palabra que usa y dice Mateo, pues os digo que algo. Hay dos interpretaciones de eso. La primera que les puedo mencionar primero es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no es algo, sino es una persona. Es una persona. Y lo hemos visto en el estudio de la Trinidad. Él no es una cosa. Y entonces algunos creen que ese algo se está refiriendo al reino de Dios presente. Y por ende, si el reino de Dios está presente, su Mesías, nuestro Rey, está presente. Y a los fariseos les está diciendo, todo aquello que ustedes deberían de entender y que practican en su religión vacía, que apuntan, y yo les digo que ahora ese reino está aquí. Y por ende, el Rey está aquí.
el rey no puede estar separado de su reino. Otros lo interpretan de una manera más directa, y cualquiera de las dos nos lleva al mismo lugar. Si el reino está aquí, y algo más grande que el templo, que es el reino de Dios, está aquí, sabemos que el reino no significa nada, o que la grandeza del reino es por el rey que está ahí, que es Jesús. En realidad los discípulos fueron mandados a predicar el reino de Dios, el arrepentimiento, el perdón de pecados, el volver el rostro a Dios. Otros lo acortan más y dicen que aquí directamente está hablando acerca de la persona de Jesús. Y cualquiera de las dos interpretaciones nos lleva, una nos lleva más rápido y la otra nos lleva a algo. Pero el punto es, amados hermanos, que Jesús está reclamando aquí divinidad para él, algo mayor que el templo, el lugar donde ustedes se encuentran, el lugar más importante. Escuche, el lugar que les daba identidad como nación en comparación a las demás naciones. Y si algo mayor que el templo está ahí, donde estaban todos sus afectos, sus actividades, sus esfuerzos, y donde obtenían todo sus prácticas y aplicaciones de la ley mal aplicada. Si algo mayor que eso está ahí, escuchen, los fariseos y los judíos debieron de entender esto perfectamente y han de haber dicho: qué hombre más blasfemo. Y en realidad lo dijeron. Y él estaba reclamando para él divinidad, porque para los judíos no podía haber nada mayor que el templo sino Dios mismo. Y en esto, ¿verdad?, encontramos no solamente una reprensión dura a ellos y una demostración de la ignorancia y de la rebelión absoluta de ellos al fallar en no ver a Jesús por quien él era. Amados hermanos, el hombre siempre hace eso. El hombre puede convertir de su religión, de su domingo, de sus actividades, algo tan grande que se puede convertir hasta en idolatría. No importa a qué nivel lo vea. Nunca nada de lo que hacemos aquí en la iglesia o en cualquier iglesia y donde se proclama el evangelio, nada de lo que se hace toma importancia o tiene alguna importancia si el Señor, quien es mayor y el Señor de todo, no está ahí. Se reduce a nada, a una religión humanista, a una más de las opciones religiosas del mundo, en donde todo está centrado en los hombres, o todo está centrado en metodologías y no en la persona de Jesús. El Señor, de acuerdo al Evangelio de Juan, está en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y Él es la razón por la que estamos acá. Y Él es mayor que cualquier cosa que nosotros hagamos. Y si lo separamos de eso, estamos destruyendo nuestra vida espiritual y estamos destruyendo no solamente el concepto del Evangelio de Dios.
Entonces aquí hay un sentido de reprensión a los religiosos y les dice, ustedes lo han perdido todo. Algo mayor, yo, el Mesías, estoy aquí. ¿Qué más claro podía haber estado eso para que ellos cayeran de rodillas adorando a Jesús como cayó el centurión o como llegó el leproso? Pero su religiosidad les impedía, hermano, ¿no? ¿Cuánto nos habla la palabra de Dios acerca de los peligros de la religiosidad? De sentirse contento con que basta con lo que yo conozco y las reglas que practico, ir a la iglesia domingo a domingo, sin verdaderamente ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Podemos continuar así, pero lo que estamos haciendo es un autoengaño. Debemos humillarnos a leer esto y decir, wow, el Señor, el más grande, el Señor de todo, está en medio de nosotros. Amados hermanos, no hay ninguna diferencia. El Señor verdaderamente está en medio de nosotros. Jesús dijo, me voy pues, pero les envío otro consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Eso debe de manejar todas nuestras actividades religiosas y espirituales, recordando que Él está presente siempre con nosotros y que Él es la razón suprema de nuestra vida espiritual. No cantar 2 horas. No cumplir con un requisito religioso y venir. Hermano, si usted cree que la vida espiritual es nada más que ir a la iglesia como un requisito, yo le digo, por favor, arrepiéntase y no piense así de la vida cristiana. No. Claro, el resultado era de estos hombres que al no tener un conocimiento verdadero de la verdadera vida espiritual, no eran como vos, misericordioso, que no solamente le dice, hija mía, pasa, recoge de los espigos y ya no vayas por aquel campo abandonado, ve detrás de mis siervas, ve y recoge en donde vas a poder producir verdaderamente, porque necesitas, y el corazón mío, hablando de vos, te quiere dar. Estos hombres no actuaron así. Jesús viene y les reprende y les dice, pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Esto puede referirte no solamente a los discípulos en esta ocasión, de reprenderlos por saciar su hambre en la necesidad y no aplicar misericordia, sino también a todos los inocentes a quienes cargaban con cargas pesadas y yugos pesados. Y esto es una cita de Oseas 6:6 para terminar. No tiene que abrirlo, pero lo voy a leer. Oseas 6:6. Escuche en lo que encuentra deleite Dios. O ábralo, vamos a ir Oseas 6:6. Escuche y vea en lo que encuentra deleite Dios de los hombres. La palabra misericordia es esta palabra que vamos a ver, lealtad, aquí. ¿Lo tiene? Oseas 6:6. Aquí el Señor está declarando que hay algo en lo cual Él se deleita. ¿Qué es? Mire, porque más me deleito en la lealtad que en sacrificio. Esa palabra lealtad en el original es la palabra gesed.
que significa amor sacrificial y obviamente leal, incondicional. Y Dios le hablaba esto al pueblo de Israel en Oseas 6:6, y Jesús lo toma y lo aplica a los fariseos y les dice: pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y si lo que vemos acá es de que Dios se deleita en esa clase de lealtad, escuche lo que le está diciendo Jesús a los fariseos en Mateo 12 es: ustedes no son leales a mi palabra. Ustedes no tienen ninguna lealtad por Dios. Ustedes se han vendido a toda oferta religiosa fraudulenta, egoísta. Y eso no es en lo que Dios se deleita, porque Él se deleita en la lealtad, en el gesed, en el amor condicional, en la obediencia y no en el sacrificio. Si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque hacían miles de sacrificios los judíos y pensaban que con eso era suficiente para agradar a Dios. Una comparación muy pobre va a ser esta. Pero qué tan equivocados estarían los hombres pensando que con asistir a la iglesia o asistir a actividades religiosas o espirituales es suficiente. Porque la idea es que es con cumplir con requisitos y eso agrada a Dios. Dios no está interesado en requisitos, Él está interesado en corazones transformados por su Espíritu Santo y su palabra. Corazones leales a Él, que a pesar de las ofertas de este mundo permanecen fieles a su llamado y a la palabra. Lejos estaban los fariseos de entender eso. No eran leales, no eran hombres de Dios, eran hombres religiosos, hipócritas, egoístas, egocentristas, desleales a Dios. Y Oseas 6:6 dice: porque más me deleito en la lealtad o en el gesed que en el sacrificio, y más, dice, en el conocimiento de Dios que en holocaustos. ¿Lo leyó? Déjeme leerlo una vez más. Porque más, dice Dios, me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Sabe qué pasaba con los fariseos? No conocían a Dios. Y por lo tanto, todo lo que hacían no le traía deleite a Dios. Lo único que puede traer deleite a Dios, amados hermanos, es en nuestra lealtad ante toda tentación y obstáculo en este mundo que está tratando de hacernos parte de ellos o infieles como ellos. Pero es imposible para un verdadero cristiano ser parte de ellos y ser infiel como ellos. Lo que trae deleite a Dios es nuestra lealtad, que es una evidencia de un verdadero conocimiento de Dios, lo cual estos fariseos no tenían. Ellos no podían reconocer que a quien tenían enfrente era mayor que todo su sistema religioso sacrificial o su sistema legalista de reglas. Jesús dice: pero sí, o sea, escuche, el punto acá en el versículo 7 de Mateo 12, con esto termino,
El versículo 7, léalo conmigo, dice, pero si hubierais sabido lo que significa, ¿sabe qué está diciendo ahí? Ustedes nunca lo entendieron. Pero si hubieran entendido, lo cual nos da a entender que ellos nunca lo entendieron. Si hubieran entendido, si hubieran obtenido el conocimiento de lo que esto significa verdaderamente, ¿qué significa misericordia? La cual yo busco, el gesed, la lealtad, el verdadero conocimiento de Dios. Entonces la implicación es aquí: si ustedes conocieran a Dios verdaderamente, no fueran despiadados, faltos de misericordia, religiosos, hipócritas, y por lo tanto no hubieran condenado a los inocentes. ¿Y sabe por qué esto es una demanda de Dios? Porque Dios había aplicado eso mismo a su pueblo, y la razón por la que el pueblo y la nación de Israel estaba de pie era porque Dios había tenido lealtad a su pueblo y misericordia para su pueblo. Y así que Dios demanda lealtad y misericordia porque Él es leal y misericordioso para sus hijos. Y el punto más importante de eso no es ni siquiera la lealtad misma, que es importantísima, pero lo que produce en el corazón del ser humano, que produce un corazón leal y misericordioso. No los hubieran condenado. Vaya conmigo a Éxodo 34. El versículo 6. Nos acaban de dar una gran enseñanza de este texto, pero este texto está muy relacionado con la predicación de hoy. Y dice el versículo 6, dice: entonces pasó el Señor delante de él y proclamó, esto era Moisés, y dijo: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Dios había aplicado la misericordia, su clemencia, su lealtad a un pueblo que no merecía misericordia y que no merecía la lealtad porque fue blasfemo, idólatra, y abandonaron el pacto de Dios, y sin embargo Dios les dio misericordia. Y Jesús trae a los fariseos y les dice: si supieran. Entonces ahora entendemos mejor lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Él había aplicado a la nación completa y a ellos mismos, y la razón que la que estaba de pie, cada uno de ellos era por eso mismo, por la misericordia de Dios. Y sin embargo ellos, sin misericordia, preferían sus reglas legalistas, violando así principios mayores del amor y la misericordia hacia los demás. Y lo que eso dice del creyente, del cristiano hoy en día, un cristiano que viola principios mayores claros en la palabra de Dios por mantener posiciones legalistas y religiosas, ¿sabe lo que está diciendo? No conoce a Dios. No conoce. Es lo que Jesús les dijo a ellos. No conoce. Es ridículo cuando una persona, por alguna razón no significativa, dice: no puedo tener relación ya con este hermano.
O ya no puedo tener relación con esta iglesia por A, B, C y D. Y no me refiero a cosas importantes, sino a veces a cosas inventadas, y específicamente a instrumentos legalistas. No predica así, no hace esto, no cree en esto, a veces por doctrinas secundarias, doctrinas de tercer plano. En vez de ponerse a pensar que hay un principio que es el amor entre hermanos y que hay diversidad en el pueblo de Dios y que poder vivir con esas diversidades es una evidencia del amor de Dios en nuestro corazón, que Dios nos ha transformado. Pero para el débil, el religioso y el fariseo no lo entiende y pone por encima sus deseos, sus perspectivas, su entendimiento de lo que debe de ser la iglesia y dice, no puedo. Y así todo eso se va a la vida práctica de los creyentes en todas las áreas, no solamente dentro de la iglesia, dentro del hogar también. Aún como vemos a los perdidos. Jesús se fue a los perdidos. Además le dice a los discípulos, vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo. La luz trae claridad y alumbra. Y está por encima, pero la sal se involucra y tiene que tocar para dar sabor o pureza. Y a veces los cristianos dicen, soy tan santo, entiendo tanto de la palabra de Dios que no puedo ni siquiera acercarme a un no creyente. Entonces, ¿cómo lo vamos a evangelizar? Eso no es misericordia. Que el Señor nos guarde de no tener un espíritu legalista, hipócrita, para no ver a quién verdaderamente es la persona más importante y más grande de todo lo que hacemos en la iglesia. Nuestro Señor y Salvador Jesús. Y eso no se queda solamente aquí, sino que se va al hogar. Jesús es la persona más importante en tu hogar, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. No son tus hijos los que deciden, es el Señor el que decide, no es tu esposo, tu esposa. Quien decide la lealtad es el Señor, quien demanda la lealtad y propone los estándares. Así que, Señor, te damos gracias en esta tarde preciosa y ayúdanos, Señor, a cada día a crecer en el entendimiento, Señor, de tu palabra, como hemos visto, para poder cuidar nuestros corazones, Señor, de no caer en espíritus equivocados y ser hombres y mujeres injustos, religiosos sí, quizás muy religiosos, pero apartados completamente de la verdad y no practicando la verdad, violando tu palabra por supuestas reglas. Sabemos, Padre, que tú esperas nuestra obediencia y nuestra inteligencia y que tú nos hablas claro en tu palabra y que esto no es desconocido ni misterio para nadie. El aquel creyente que tiene tu Espíritu Santo reconocerá, Señor, cómo accionar debidamente. De eso se trata el discernimiento espiritual. Cómo tomar la decisión correcta cuando somos presentados con oportunidades para vivir la vida cristiana. Eso es discernimiento. Gracias, Padre. Te pido, Señor, por cada miembro de Iglesia Bíblica Emanuel, Señor, que tu palabra cada día nos esté dando un acercamiento más, Señor, a la vida espiritual como tú quieres que nosotros alcancemos y a un mejor entendimiento de ti, Señor. Y que
cada uno de ellos, Señor, incremente en amor leal para ti, a tu palabra, no a nada más. Que sean hombres y mujeres ejemplares en su caminar diario y en representación de ti, Señor, en la proclamación del Evangelio. Sin temor, Señor, obedientemente, amorosamente, misericordiosamente, dando misericordia que se nos ha dado, presentando al Rey de Reyes, no solamente en palabras, pero también con nuestra manera de vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de ese Rey precioso, tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.